Queridos alumnos, buenas tardes para ustedes, deseando que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes y sus familias. Vamos a orar. Desde antes, ya les digo, esta es la última clase. eh, Ustedes tienen mi contacto. Algunas dudas que tengan para sus trabajos y proyectos, ahí me lo pueden hacer por medio de WhatsApp. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos agradecerte por esta tarde tan maravillosa que nos regalas. Gracias, bendito Dios, porque a la distancia están nuestros alumnos que van a ver esta clase. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias y sus ministerios. Permite, Padre, que esta cursada haya sido de bendición para sus vidas y que tu Santo Espíritu sea quien los motive y los mueva para hacer tu obra en el lugar donde ellos se desarrollan. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, voy a decirles que este último tema eh, que quiero tocar con ustedes, aunque ya vimos nosotros las sugerencias de entrenamiento, como empezamos esta cursada, y luego vimos cuál es la visión de tener personas entrenadas. No es una visión solamente local, sino incluso del país e incluso mundial. Y lo más importante es que Evangelismo Explosivo nos ayuda no solamente a que nos seamos entrenados nosotros, sino que también nosotros hemos capacitados a entrenar a otros. Y por eso vimos en la primera unidad entrenando a los creyentes. Y nosotros, cada uno de los que hemos creído en Cristo y que aceptamos ejercer un ministerio para el Señor, con el Señor, tenemos que estar con un estilo de vida testimonial. Es decir, que debemos testificar y testificar debe ser un estilo de vida. Y esa fue la unidad 2 que vimos. Y también vimos para aquellos que se nos dificulta, se nos hace bien complicado relacionarnos con otras personas. En la tercera unidad vimos haciendo amigos. ¿Cómo es que podemos nosotros relacionarlos, relacionarnos con personas con las que, bueno, continuamente estamos viendo, vecinos, conocidos, y cómo podemos establecer amistad? También vimos acerca de cómo compartir nuestro testimonio. Y para eso yo les decía que en 4 puntitos, en 4 pasitos, ustedes pudieran hacer su testimonio y poderlo compartir en 3 minutos. Y por cierto, esta es una de las tareas que para algunos de ustedes está pendiente que nos envíen. No todos nos han enviado las tareas. Y luego vimos nosotros en la quinta unidad que tiene que ver con las preguntas de diagnóstico. Recuerden que lo que implica evangelismo explosivo es en base a trabajar en un bosquejo. Y este bosquejo tiene 4 partes principales, que es introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y entonces, cuando nosotros vamos en la unidad 5 vimos qué son las 2 preguntas de diagnóstico. Y en la unidad número 6 ya empezamos a tocar, dejamos la introducción y empezamos a tocar lo que es el Evangelio. Y en cada unidad vimos cuando menos 2 puntos de lo que implica el Evangelio. Acuérdense, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y en la unidad número 6 vimos Evangelio acerca de la gracia y acerca del hombre. Y en la unidad número 7 vimos acerca del Evangelio, la parte donde hablamos de Dios, del Padre y de su Hijo Jesucristo. Y por último, en la unidad número 8 vimos acerca el Evangelio y vimos el punto de la fe. Así que hasta allí terminamos introducción y terminamos Evangelio. Y la unidad número 9 la dedicamos completamente a trabajar sobre cómo hacer la decisión. Cuando le presentamos el evangelio a las personas nuevas y les decimos todo lo que ya te expliqué tiene sentido para ti, entonces viene acerca de cómo hacer que ellos se decidan, cómo se pronuncien, es decir, cómo se conecten a lo que es el evangelio y puedan tomar una decisión que los lleve a la vida eterna. Y cuando las personas han decidido por Cristo, entonces, ¿qué sigue después? Bueno, viene la unidad número 10 que tiene que ver con la asistencia espiritual inmediata. ¿Qué hacer en ese momento que recibe a Cristo? ¿Qué hacer a los 8 días? ¿Qué hacer al tercer día? ¿Cómo estar comunicándonos con ellos? ¿Cómo es que los vamos a empezar a llevar a la iglesia para que entren
en esa parte de asistencia espiritual inmediata que tiene que ver con VOCAT. Biblia, oración, comunión, adoración y testimonio. Así, de manera mnemotecnia, VOCAT. Biblia, oración, comunión, testimonio, adoración. Es decir, los puntos principales para estar asistiéndolos espiritualmente. Y ya miramos nosotros en la unidad número 11 ya cómo reclutar, cómo tener nuestros propios alumnos y cómo hacer que también ellos crezcan con evangelismo explosivo. Y en la unidad número 12 vimos cómo manejar objeciones. Objeciones. Y ya la unidad número 13 tiene que ver con los pasos finales y tiene que ver ya con la calificación del curso, que está pendiente porque ustedes tienen que entregar tareas y porque ustedes tienen que entregar un video donde queremos que ustedes, cuando menos, en el video, si no logran los 4 puntos del bosquejo, cuando menos 2, que, que establezcan la introducción y que compartan el evangelio. A lo mejor el que más se acerque a que las personas que van a hacer el ejercicio con ustedes lleguen a tomar la decisión. Pero si no, aunque ustedes presenten el evangelio, hagan toda la introducción y presenten el evangelio. Me conformo con que su proyecto, su video, no esté cuando menos al 100%, sino al 50% del bosquejo. Dicho esto, quiero hacer la última presentación. Voy a compartir pantalla, ¿me permiten, por favor? Muy bien, entonces voy a tratar con esta presentación, tratar de que ustedes puedan comprender de una manera muy sencilla cómo es que debemos de alcanzar a las personas para Cristo. Y vamos a empezar entonces diciendo lo siguiente, de el número de personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Y para eso vamos a utilizar una estrategia y vamos a ver la estrategia de Jesús para alcanzar a las personas. La palabra estrategia viene de la palabra griega stratus y stratus significa como una metodología sistemática para alcanzar un objetivo. Entonces, la estrategia de Jesús para alcanzar a las personas, vamos a verla, vamos a verla en Mateo 10 y en Lucas 10. Para eso, les invito a que tengan su Biblia a la mano y su hoja de notas. Y entonces, vamos a ver primero Mateo capítulo 10. Y cuando leemos en Mateo capítulo 10, vamos a ver que se trata de que el Señor empieza a elegir sus discípulos. Elige a los 12, como dice la palabra. Voy a leer Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y del versículo 2 hasta el versículo 4 empieza a nombrarlos por nombre. Entonces, la primera estrategia de Jesús es elección, elegir, elegir a 12. Y la segunda es instrucciones, dar instrucciones. Y dice el verso 5 de Mateo 10, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Si se dan cuenta, entonces elige a 12, da instrucciones y ya pronuncia a quienes van a ir a compartir el evangelio, a un blanco definido. Y el blanco definido es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el versículo 7 del Mateo 10 nos va a decir cuál es el mensaje del anuncio, de qué se trata, cuál es el querigma. Y dice el verso 7, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces miramos Mateo 10 y lo vamos a comparar con Lucas 10. Mateo 10 elige a 12, da instrucciones, dice a qué blanco van a ir, ovejas perdidas en la casa de Israel. Y el mensaje específico es que tienen que predicar, dice el versículo 7, tienen que predicar el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, ahora vamos a ir a Lucas capítulo 10 y ahora ya no van a ser 12, sino ahora van a ser 70 personas, 70 discípulos, los cuales el Señor va a enviar. Verso 1 de Lucas 10 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces, él designa ahora ya no a 12, sino ahora designa a 70. Y el versículo 3 de Lucas empieza a dar instrucciones. Y las instrucciones perdón, el verso 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie se lo des por el camino. Y empieza a dar instrucciones. ¿Cuál es el blanco definido? Lo encontramos en el verso 1 de Lucas 10. Dice, los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Quiere decir que los 70 era un equipo de avanzada. ¿Qué es un equipo de avanzada? Son aquellos que se envían al lugar específico donde Cristo va a llegar. Si Cristo iba a llegar a Bethsaida, ellos iban a llegar días antes a peinar, a predicar por toda Bethsaida. Y iban a compartir en toda Bethsaida y Jesús iba a llegar ahí. Es como un equipo de avanzada. El blanco definido es las ciudades donde Cristo iba a ir. Y el mensaje específico, verso 11, y aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, dice que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Quiere decir entonces, 2024, julio, finales de julio de 2024, usted, la iglesia, yo, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Tenemos que predicar el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Y entonces nosotros tenemos que tener ya nuestra propia estrategia. Esta fue la estrategia de Jesús. Y quiere decir entonces que cada uno de nosotros tiene que identificar a quién usted está tratando de evangelizar. ¿A quién usted va a tratar de compartir el evangelio? Ya miramos nosotros que Jesús tuvo un blanco específico. Ya miramos Mateo 10, 5 y 6. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 7, él va a ser claro al decir cuál es su objetivo específico. Y dice Gálatas capítulo 2, verso 7 de esta manera. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. No es que sean dos evangelios, el de la circuncisión y el de la incircuncisión. No, es uno solo, solamente que son objetivos o blancos diferentes. Mientras que a Pedro le tocaba predicar el evangelio a los judíos, que eran los de la circuncisión, entonces el blanco específico de Pablo era los gentiles, los de la incircuncisión. Entonces Pablo se le considera como el apóstol de los gentiles.
mientras que a Pedro se le había asignado predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como ya miramos nosotros en Mateo capítulo 10. Así que tú tienes que empezar a identificar cuál es tu blanco evangelista y tienes que definirlo. Y entonces tenemos nosotros aquí un abanico de 4 oportunidades. Y lo primero debe ser lo cercano a nosotros, sea nuestra familia nuclear o sea nuestra familia extendida. Y cuando quiero decir familia nuclear, me refiero a que puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos que no están convertidos a Cristo. Esa es tu familia nuclear. Y tu familia extendida, tus primos, tus tíos, tus abuelos, etcétera, que son la familia extendida por el apellido de tu papá, por el apellido de tu mamá, y entonces son familiares que no se han convertido a Cristo y que tenemos una enorme tarea con ellos. La segunda hoja del abanico son nuestros amigos. Y quiero decirles que en mi experiencia, mis mejores amigos de la escuela, mis mejores amigos, yo les compartí el evangelio y, gloria a Dios, se convirtieron a Cristo, se bautizaron, mis mejores amigos. Entonces, mis mejores amigos están en la iglesia, son parte del pueblo de Dios. Y muchos de nuestros hermanos en la fe, sus mejores amigos, que los tienen en Facebook, que los tienen en alguna otra red social, no les han compartido todavía el evangelio, todavía no los han acercado a los pies de Cristo. Y tercera hoja del abanico aquí es un compañero de trabajo. Para quienes ya están en edad productiva, que han terminado su profesión o que desempeñan un oficio o tienen un trabajo en alguna compañía, sea la industria, lo que sea, el taller, y ustedes tienen ahí algún compañero de trabajo. Y a veces pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo, más tiempo durante el día. Salimos muy temprano para el trabajo, ya regresamos muy tarde y pasamos el mayor tiempo con los compañeros. Incluso por ahí almorzamos con ellos o tenemos alguna comida de allí, en el horario del trabajo nos dan permiso para comer y establecemos amistad, compañerismo y entonces es la oportunidad de compartirles el evangelio. Y cuarta hoja del abanico, nuestros vecinos. Dijo el proverbista Salomón, es mejor un vecino cercano que un pariente lejano. Y a veces nuestros vecinos cuidan nuestra casa, están al pendiente de nosotros porque son los que están cercanos a nosotros. Y bendito Dios, mi esposa y yo gozamos en nuestro vecindario, en nuestra calle, gozamos de un testimonial porque nuestros vecinos les hemos compartido y algunos son parte de nuestra iglesia. Pero nos ha tocado que los hemos invitado a nuestro grupo familiar a que escuchen la palabra y gracias a Dios se han quedado con Cristo, han aceptado a Cristo. Entonces, tenemos la oportunidad también con los vecinos. Recuerden, evangelismo explosivo no solamente se abre a ese tipo de blanco evangelista. Puede ser si tú vas de viaje, si estás en otra ciudad, evangelismo explosivo, de eso nos enseña. Cómo, cómo compartir nuestro testimonio, cómo hacer amigos, y ya vimos cada una de las unidades. Entonces, vamos a hacer una estrategia para evangelizar y vamos a decir entonces como algo muy importante, Dios no bendice métodos ni sistemas, eso les debe quedar muy claro. Dios bendice personas. Dios bendice a sus hijos que quieren trabajar con Él, no para Él, con Él, con Él. Y cuando nosotros nos ponemos en oración, que es bien importante que la oración sea la parte que esté por encima de cada una de las estrategias. Y tenemos la estrategia geográfica, demográfica, cultural o tecnológica y por último la estrategia espiritual. Así que vamos a empezar con la oración, que es bien importante. Tener momentos de oración, tiempos de oración. ¿Se acuerdan que desde las primeras unidades vimos compañeros de oración? Cuán importante es tener compañeros de oración.
uno o dos en evangelismo explosivo son muy importantes, son muy necesarios, porque nuestra oración tiene que tomar dos vías, hacia adentro de nosotros y hacia afuera de nosotros. Hacia adentro, porque tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con la santidad de nuestra vida, que nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad, de todo mal pensamiento, que nos purifique, que nos ayude a que seamos vasos escogidos, que Él nos pueda usar. Segundo, tenemos entonces que orar por evangelismo explosivo, orar por este proyecto que vamos a utilizar. Y tercero, oración de intercesión, en donde tenemos allá a los contactos, a las personas a cuales les vamos a compartir el mensaje de salvación. Así que son tiempos de oración. Es lo más importante, empezar con la oración. Y luego vamos a hablar acerca de la estrategia geográfica. Acuérdense, cuán importante cuando les tocó ver conmigo plantación de iglesias, ¿verdad? Y se llevan esta idea. Hay que tratar de ubicar primero de dónde son y dónde viven los contactos, porque muchas veces sabemos dónde viven, pero a veces no sabemos de dónde son. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Ah, tiene que ver mucho. Por ejemplo, aquí en mi país, México, tenemos gente del norte, gente del sur, del sureste, tenemos gente del centro, y cada una de las personas que viven en nuestro país tienen su propia idiosincrasia, tienen su propia manera de vivir, tienen su manera de comer los alimentos. Es diferente cómo se come en el norte, a cómo se come en el sureste, a cómo se come en el sur, a cómo se come en el centro. Hay platillos regionales, hay comidas, y lo mismo debe pasar en su país de ustedes, lo mismo. Y muchas veces las personas por trabajo, porque se casaron, por muchas razones, cambian de residencia y entonces viven de donde no son. O sea, yo vivo aquí, pero no soy de aquí. Muchos dicen, yo vengo desde Chihuahua, pero me vine a trabajar a Acapulco. O dicen, no, yo aquí estoy en Oaxaca, pero soy de Baja California Sur, por allá muy del norte. Y puede ser que pase lo mismo, que tengamos a jóvenes que son de un lugar, están en otro lado, pero están allá por estudios, porque allá están su universidad, allá está su facultad de medicina y están estudiando en una ciudad diferente a donde viven. Entonces hay que tratar de ubicar el lugar de donde son y también donde viven nuestros contactos. Pueden preguntar el domicilio, cuál es la calle, el número, cómo se llama, etcétera. Tener el contacto del teléfono y su WhatsApp para poderles enviar mensaje. Correo electrónico, si hay que enviar algún archivo, alguna cosa. Tenerlos como amistad en Facebook u otra red social. Esto es cómo nos sirve la estrategia geográfica para localizar dónde están nuestros contactos. Segundo, la estrategia demográfica. Porque aquí no se trata de dónde son y dónde viven, sino también quiénes son sus contactos de usted. ¿Quiénes son? ¿Son hombres o son mujeres? Entonces, aquí es bien importante. Miramos en el organismo explosivo cómo se trabaja en grupos de tres. Dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre. ¿Por qué? Porque nos va a tocar compartir el evangelio a incluso sexo del nuestro o del mismo sexo. Entonces, aquí es bien importante a quién estamos evangelizando, hombres o mujeres. Y tiene también mucho que ver la edad. Son más jóvenes que tú, son adultos mayores, son gente mayor, más grande que tú. Entonces, bien importante incluso tratar de empatar, de buscar símiles, es decir, jóvenes predicándole a jóvenes, este, adultos predicándole a adultos o adultos mayores, adultos mayores. Y también es importante indagar cuál es su estado civil, si son solteros, si son casados, si son viudos, si son divorciados, si es una madre soltera. O sea, darnos cuenta su estado civil. De esta manera también se nos abre el panorama de cómo compartirles o quién podría compartirles el evangelio. ¿Y qué relación guardan con nosotros? Estas personas, solteros, casados, adultos o adultos mayores, hombres o mujeres, ¿qué relación tienen conmigo? ¿Acaso es un tío, una tía, es un familiar, es un primo, una prima?
¿O acaso es mi vecino o es mi vecina? ¿O acaso es mi amigo o un compañero de trabajo? ¿O es alguien que es desconocido, que lo encontré en el bus, que lo encontré en la aerolínea, lo encontré en el transporte público, allí lo conocí en una clínica médica? Es decir, hay muchas maneras de cómo podemos conocer personas y, y entonces, ¿qué relación tienen con nosotros? ¿Son compañeros de trabajo? ¿Son vecinos? ¿Son amigos? Y también es importante saber, incluso de manera muy discreta, su estado de salud. Porque a veces nos ha tocado, vamos a compartirle el evangelio a una persona y voy con el hermano, la hermana, y llegamos a casa de alguien que está postrado en cama, de alguien que tiene muchos días enfermo. Hermano, y lo traje para que orara por él y lo ungiera. Entonces, también que estado de salud. Porque depende también del estado de salud. Si están enfermos, nosotros pudiéramos en ese momento hacer obra de misericordia. ¿Y qué consiste la obra de misericordia? Es ver si hay escasez económica como para que paguen una consulta médica o para que compren un medicamento. Y nosotros, la iglesia, podemos nosotros sufragar esos gastos y hacer una obra de misericordia. ¿Verdad? Tan cara que es la consulta médica, tan caro que es el medicamento. Bueno, viéndolo aquí en nuestro país de manera privada. No estoy hablando de las instituciones que aquí otorgan, las instituciones médicas otorgan la consulta gratuita y el medicamento gratuito porque la gente está registrada a esa institución, ya sea por su vida laboral o porque compró un seguro. Pero en el caso de que no tienen una seguridad social, entonces la medicina privada es mucho, muy cara. Y, y también aquí es importante la pregunta última. ¿A cuántas personas queremos contactar para predicarles el mensaje? ¿A cuántas? Yo les sugiero que si usted durante la semana no puede atender más de dos, quédese con dos o con una en la semana. No se sature de personas. Contacto, pues usted puede quedar mal con las personas porque usted puede agotar su tiempo. Su tiempo. Entonces aquí es bien importante tener una estrategia incluso de, de a cuántas personas podemos atender con el evangelio. La estrategia cultural o tecnológica tiene que ver con que detectemos, ya la mayoría trae un smartphone en su mano, que la mayoría ya trae un smartphone en su mano, es decir, un teléfono celular. Y quiero decirles que podemos tener contactos con ellos a través de alguna red social, la que usted es Instagram, Facebook, y debemos también conocer el nivel educativo de nuestros contactos. A veces me ha tocado a mí que cuando estoy compartiendo el evangelio a una persona que le quiero mostrar la Biblia y se cohíbe, se rehúsa, y me doy cuenta, no sabe leer ni escribir. Y es una persona que anda por los 70 y tantos años. Y entonces quiere decir que nunca de niña fue a la escuela, pero, pero sabe memorizar, pero sabe poner atención. Y entonces no le presto la Biblia para que la lea, yo le leo los textos. O, o busco que una nietecita o un hijo le lea los textos que yo quiero, que ella escuche. Entonces tenemos que también tener muy en claro cuál es su nivel educativo. Si es una persona que se dedica al campo, que tiene poca educación secular, no tenemos que hablar con palabras muy rimbombantes, sino tenemos que hablar con un lenguaje sencillo, de tal manera que el mensaje del evangelio sea fácil de entender, que podamos compartir la palabra de Dios de una forma muy simple, muy sencilla. También debemos conocer a qué se dedican, cuál es su ocupación o profesión, porque resulta que a veces han terminado una licenciatura, pero por falta de oportunidades no están ejerciendo lo que estudiaron y están ejerciendo algún oficio artesanal, o algún otro oficio muy diferente a lo que estudiaron. Entonces aquí es bien importante a qué es lo que realizan, a qué se dedican o qué estudios tienen.
También debemos de conocer su nivel socioeconómico. Y esto, como decían en la parte de la salud, para poder ejercer un ministerio de misericordia. Si las personas, su nivel socioeconómico es muy bajo, que apenas y comen una vez al día o 2 veces al día, tendríamos nosotros como iglesia también hacer un evangelismo contextual con ellos. Contextualizar el evangelio a a la vida de ellos por su necesidad. Porque esto lo hizo Jesús. Dio de comer a los pobres, alimentó a miles. Y quizás puede decir, hermanos, y si no se quedan, eso no es un asunto de nosotros. La gente siguió a Jesús por la comida, pero lo que sí tenemos que ser de bendición para aquella gente que necesita el apoyo. Y por último, la última estrategia es la estrategia espiritual. Y como evangelismo explosivo nos ayuda porque nos va llevando secuencialmente desde la parte secular hasta la parte religiosa y al tercer nivel, lo espiritual. Lo secular, lo religioso y lo espiritual. Y va gradual e incremental. Va subiendo de escalón hasta el punto que queremos llegar, porque nos interesa en qué están creyendo nuestros contactos, en dónde está depositada su fe, si es que tuvieran fe en algo. ¿Profesan alguna religión? La, mayor, la mayoría de nuestros países latinoamericanos, por cuestión de la conquista, este, lo que más abunda es el catolicismo. La mayoría de nuestros coterráneos son católicos, apostólicos y romanos, que esa es la religión que profesan, la mayoría. Pero usted se puede sorprender que va a encontrar a diferentes personas, incluso con diferente tipo de fe. Así que nos interesa qué religión profesan, pero también nos interesa en qué están confiando para ser salvos. La mayoría de las religiones piensan que la salvación es por obras, haciendo algo, este, dando algo, compartiendo algo para ser salvos. Y entonces aquí son bien importantes las dos preguntas de diagnóstico que vienen en nuestro material de evangelismo explosivo para descubrir en qué están confiando las personas para su salvación. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a recordar lo que vimos en en las unidades de evangelismo explosivo, el evangelio. Y el evangelio lo hicimos la mnemotecnia de recordar que el dedo pulgar hacia arriba es gracia, el dedo índice apuntando hacia las personas es hombre, el dedo más grande de la mano es Dios, el que sigue, el que está a la derecha es Cristo y el más pequeño es la fe. Entonces, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y entonces, ahí está el dedo, la gracia. ¿Qué le compartimos de la gracia? Cuando nosotros a las personas le decimos, le gustaría saber cómo es que yo ya obtuve la vida eterna, sin decirle cómo la obtuvo. Va a dar un testimonio en menos de 3 minutos de lo que ha sido, sin revelar que usted confía plenamente en Cristo, para dejarlos en ascuas, para dejarlos en suspenso y llevarlos entonces a la presentación del Evangelio. Y tenemos que decirle que la gracia es sinónimo de vida eterna, es el regalo más maravilloso. Y entonces la cita está en Romanos 6:23, la segunda parte de Romanos 6:23. ¿Sí? Más la dádiva de Dios es vida eterna, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. No le aplique la primera parte, porque la paga del pecado es la muerte. No, no. Aplique la segunda parte del texto. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Y esta vida eterna, este regalo, querido amigo, no se gana ni tampoco se nos da porque lo merezcamos. No lo merecemos y no lo ganamos. Y entonces lo lleva a la epístola de Efesios, donde Pablo escribe el capítulo 2, verso 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe.
Y recuerde entonces, para reforzar esta parte de la presentación del Evangelio, usted tiene que ilustrarlo con el regalo de un amigo. Y ahí aparece ese regalo con ese moñito ahí, bonito. Y dice, ¿a usted nunca le han regalado algo? En su cumpleaños, en algún aniversario, en alguna graduación, terminación de estudios. Ya ve que las personas, sí, sí, a mí una vez me regalaron, ¿qué le regalaron? Yo pongo el ejemplo. Un día mis hijos me hicieron un buen regalo. Me regalaron se juntaron entre ellos y me compraron un bonito reloj, que por cierto muy caro. Y dije, no puedo decirles, hijos, ¿y como cuánto les costó? A ver si les puedo ayudar. No, es una grosería. Dejaría de ser regalo, sería intercambio, pero regalo es recibirlo sin merecerlo. Y entonces, la gracia para pasar al siguiente punto, hay una transición. Y podemos decir a la persona, esto lo podemos ver más claro cuando vemos lo que la Biblia dice acerca del hombre, acerca de usted, acerca de mí. Y entonces, pasamos al siguiente punto, al dedo índice, el hombre. ¿Y qué podemos decir del hombre? Tenemos primero decir que el hombre es pecador. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Aquí es bien importante no señalar a la persona, sino póngase usted ahí. Fíjese que todos nosotros, yo mismo pequé, todos nosotros. Hágase parte de esta manifestación para que no diga, usted pecó. No, hágase usted parte del asunto para que ella pueda entender, todos pecamos, por cuanto todos pecamos. Y entonces le aclara a usted qué significa y cuál es la definición de pecado. ¿Cómo lo describe la Biblia en 1 Juan 3:4? Que el pecado es la infracción de la ley. Y aquí usted puede hacer una ilustración, la ilustración de los 3 pecados diarios. Y le dice, oiga, ¿y cuántos años tiene usted? No, pues si tengo 40. Yo pensé que tenía menos. No, no tengo 40. Muy bien, entonces 40 años. Ahora, imagínese que en esos 40 años que usted ha vivido, y le empieza a platicar, cada uno de nosotros comete 3 pecados diarios, todos, todos, todos. Cuando se levanta y dice, no, pues allí en casa ya me disgusté con mi esposa porque no me planchó bien la camisa, por alguna situación ya ahí ya me peleé con mi esposa, salgo al trabajo, pasa una muchacha muy guapa, la volteo a ver, es casi la escaneo, y luego por ahí me venden producto pirata. Entonces ya cuando menos 3 pecados diarios. Y empieza usted a hacer la suma de si una semana tiene 7 días y 3 pecados diarios, entonces 3 por 7 y empieza a sumar la cantidad. Y si, y si el mes tiene 4 semanas, empieza a sumar la cantidad. Y si 12 meses tiene el año, cada año estamos faltando 1000 y tantos pecados. Imagínense que lo cerremos en 1000 pecados al año. Y usted tiene 40 años, 40,000 pecados. Yo tengo 50 años, 50,000 pecados. Y prácticamente lo hacemos se magnifica un poco y dice, son muchos pecados. Sí, y como son muchos pecados, quiere decirle, el hombre es pecador. Y no se puede salvar, no se puede salvar a sí mismo. Y Mateo 5:48 dice, sed perfectos como nuestro Padre Dios es perfecto. Entonces, fíjese, se requiere la perfección y no podemos ser perfectos. Ahora, le voy a ilustrar esto. ¿Usted ha hecho alguna vez omelette y va a hablar del huevo podrido? Mire, haga de cuenta que usted tiene invitados en casa, llegan sus suegros, sus familiares, sus tíos, sus primos, y quiere hacer un omelette. 15 huevos, 15 blanquillos, los quiebra, ¿y qué cree? Que le sale el 12avo podrido. Y ese lo echó allí y echó a perder, pudrió todos los demás huevos. La pregunta es, ¿usted haría ese omelette con un huevo podrido para todos? No, ¿cómo crees? Si ya echó a perder toda la comida. Bueno, así es el pecado. Con un pecado al día que hagamos, ya echamos a perder toda la vida, toda nuestra vida. Entonces, vean la importancia de que somos pecadores. Y entonces le hacemos la pregunta, ¿entiende por qué es imposible llegar al reino de Dios por nuestras buenas obras? Porque usted puede hacer buenas obras, no digo que no,
pero ya con un pecado que haga, ya echó a perder todas esas buenas obras. Con un pecado que haga, pero si hacemos 3 diarios y en un año son casi más de 1000, imagínese. Entonces echamos a perder todas las buenas obras. Y esto nos debe llevar a la siguiente transición. Mire, para entender esto, necesitamos considerar lo que Dios dice en la Biblia de sí mismo. ¿Qué dice Dios de sí mismo en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de Dios? Y entonces vamos al dedo medio. Primero, que Dios es misericordioso, ¿sí? Dios es misericordioso y por tanto no nos quiere castigar. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Así lo define, que Dios es amor, es toda misericordia. Pero también quiero decirle que Dios no solamente es misericordioso, como atributo también es Dios es justo. Por tanto, en su justicia, Él tiene que castigarnos de nuestros pecados. Y entonces podemos nosotros leer Éxodo 34:7, que dice que de ninguna manera pasará por alto al impío, no pasará por alto. Tenemos que leer esa pequeña parte de Éxodo 34:7 para decirle de que va a castigar al impío, va a castigar al impío, va a castigar al pecador. Y la transición para pasar al siguiente punto es, mire, Dios resolvió este aparente. ¿Y por qué es aparente? Porque es un aparente dilema y el Señor lo resuelve en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Tiene que aparecer Jesucristo, porque por un lado tiene que ser alguien que sea Dios y que también pueda comprender nuestra humanidad, que se haga humano, que tenga, que sea, que sea de la divinidad, que sea divino, pero que también sea humano. El Dios que que se hizo hombre, y entonces nos vamos a Cristo. Y entonces vamos a hablar de el Dios que se hizo hombre, el infinito Dios, como lo revela Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y como también lo dice en Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Es decir, el Dios que se hizo hombre. ¿Quién es Cristo? El Dios que se hizo hombre, el infinito Dios, el poderoso Dios. Pero, ¿qué hizo? ¿A qué vino? ¿Qué vino a hacer? Vino a morir por todos nosotros. Vino a morir en la cruz y vino a resucitar para pagar por nuestros pecados. Y a través de su sangre, Él nos compró un lugar en el reino que nos ofrece gratuitamente. El reino es caro. Entrar al reino es caro. Tiene un costo de sangre. Eso le costó al Hijo de Dios. Pero para nosotros es gratuito, porque Cristo pagó con su sangre nuestra entrada al reino de Dios de manera gratuita. Y entonces podemos ilustrar el libro de registro de pecados. Y en la clase le decíamos, no use la Biblia para este ejemplo. Use cualquier otro libro, cualquier otra cosa y diga a Isaías 53:6. ¿Cómo, cómo dice el pasaje? Que Él tomó todos nuestros pecados, los llevó nuestros pecados. Y entonces pasamos de una mano a otra y miramos a la persona con la que le estamos compartiendo y le dice, mire, aquí está usted, aquí estoy, y como aquí está Cristo, y lo que usted pecó, todos sus pecados vienen y Cristo los toma en su lugar. Y entonces le planteamos la siguiente transición. Este regalo, el regalo de la vida eterna, la gracia de Dios, solo se recibe por fe. Solo se recibe por fe. Y entonces lo llevamos al punto número 5, que es el dedo más pequeño, el meñique, la fe. Y tenemos que hablar de la fe, que es la llave que abre la puerta del reino de Dios. Si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que hacerlo a través de la fe, que es la llave que abre la puerta. Y entonces tenemos que decirle, mire, voy a platicarle lo que no es fe y que solamente es conocimiento intelectual. Y mucha gente conoce acerca de Cristo, conoce acerca de Dios, pero solamente
es un conocimiento intelectual, es un Cristo histórico. Ah, lo conocen por la historia, porque lo vieron en una película, porque tuvieron algún conocimiento así. Y Santiago 2:19 dice que le preguntan, ¿crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿el demonio cree en Dios? Claro que sí. ¿Y por eso se va a salvar? No, no se va a salvar. ¿Por qué? Porque solamente es un conocimiento intelectual. Y tampoco la fe que nos salva es la fe temporal. Cuando nosotros usamos la fe para hacer un viaje, usamos la fe para pedir por algún enfermo, Señor, si sanas a mi hijo, si sanas a mi hija, si sanas a mi esposa, te voy a buscar. Y Dios sana al hijo, a la hija. O Señor, si me llevas con bien a los Estados Unidos, si me llevas en este viaje, Señor, voy y regreso. Yo te voy a buscar. Yo he estado en Estados Unidos y a muchos que están por allá le digo a usted, cuando le dijo a Dios, si paso la frontera y llego allá, te voy a buscar, no, no lo ha buscado. Y usted le pidió con mucha fe. Y yo no digo que no haya sido fe, es una fe temporal, es la fe del viajero, es de la fe del que está enfermo, etcétera. Pero la que sí es fe que salva, es aquella en la que usted deposita toda su confianza en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo, y esa fe que usted pone en Él es para la vida eterna. Como dijo el carcelero de Filipos, ¿qué haré para ser salvo? Y Pedro y Sila le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí, queridos hermanos, podemos usar dos ilustraciones. La ilustración de la silla, una silla vacía, y le podemos decir, ¿usted ve esta silla? ¿Sí? ¿Usted cree que me puede soportar? Sí. ¿Y por qué no me soporta? Porque no se ha sentado en ella. Muy bien. Ahora, imagínese que ahí está Jesucristo y usted está aquí, y entonces le voy a tapar los ojos, le voy a cerrar los ojos y lo voy a llevar y le voy a decir que se suelte a sentarse en esa silla, que usted ponga su confianza en algo que no ve, en algo que no ve. Y entonces las personas en esa experiencia de sentarse en lo desconocido, en depositar que está creyendo que ahí se va a sentar, que ahí está Cristo, entonces ellos piensan en que depositan su fe en Él. Y la ilustración de la mano del mendigo, de aquel que está con la mano extendida, esperando recibir algo. Esta son las ilustraciones que nos llevan a determinar de lo que es fe. Muy bien, a grosso modo, si se dan cuenta, hemos llegado al punto de compartir el evangelio con las personas, pero hemos dado, cuando menos, tenemos la introducción y hemos presentado el evangelio. Pero recuerden que el evangelio progresivo, son 4 puntos: introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. ¿Y qué veíamos con la decisión? ¿Cuál es la pregunta importante que nos lleva a que tomen la decisión? ¿Cuál es la transición importante del asunto? ¿Cuál es la pregunta? Oiga, doña Laura, señora Gloria, señor Gonzalo, señor Alejandro, esto que le acabo de decir, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, ¿tiene sentido para usted? ¿Tiene sentido para usted? Y créanme que cuando yo estoy platicando con las personas y les digo, les hago esta pregunta, ¿tiene sentido para usted? Y muchos empiezan a llorar. Y dices, sí, sí, tiene sentido. Tiene sentido para mí. Y es allí donde ellos tienen que tomar la decisión, si Cristo o no Cristo. Y entonces les digo, ¿le gustaría a usted abrir su corazón para dejar que Cristo entre a su vida y usted le dé el trono de su corazón para que Cristo se convierta en su Rey, en su Señor y en su Salvador? Sí, ¿sabe lo que tiene que hacer? Y entonces, aquí están las oraciones. Oramos por ella para que el Señor abra su corazón, toque su corazón, y oramos con ella porque son personas que rezan pero que no saben orar.
Y entonces le decimos, mire, repita conmigo esta breve oración, esta pequeña oración. Vaya usted pronunciándolo, pero desde su corazón. Entonces es necesario que usted la motive, la estimule. Está en ese contexto donde ella está con un corazón derramando este amor hacia Dios, incluso están derramando lágrimas y empieza a orar. Hágalo con profunda fe y hágalo fuertemente, que Dios escuche en el cielo. Y una oración breve donde yo les sugiero que tomen algunas partes de la oración que está en Mateo 6, el Padre Nuestro, y oren con ellas. Diga, repita conmigo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y la persona dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y entonces ya, en esta tarde, si es de tarde, o en esta mañana, si es de mañana, en esta mañana, abro mi corazón para que Jesucristo, tu Santo Hijo, entre a mi vida. Le doy el control de mi vida y pido que perdone mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y está repitiendo eso. Me arrepiento de mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Hazme tu hija. Hazme tu hijo. Depende si es hombre o mujer. Y dice, que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Y entonces esa persona dice, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Hermanos, esas personas, si hacen una oración así de sincera y usted le está ayudando, usted está haciendo una inducto-conducción de la oración porque no saben orar. Después usted va a entrar a lo que es asistencia espiritual inmediata y les va a hablar de Biblia, oración, comunión, testimonio y adoración. O adoración y testimonio vocal. Biblia, oración, comunión, adoración y testimonio. Entonces, no saben orar, hay que enseñarles a orar. No saben leer la Biblia, hay que enseñarles la Biblia, hay que decirles, va a leer el Evangelio de San Juan. Y va cada capítulo, cada tantos días, y usted va a estar acompañándolos. Esas personas, le gustaría aprender a adorar a Dios. Lo invito al culto. Tenemos el sábado un culto de adoración en la mañana y en la tarde, ¿no? Según los horarios que tenga su iglesia. Y el viernes lo vuelvo a contactar. Nos ponemos de acuerdo. Le pago el taxi, le pago el lonche, invierta el reino, invierta en el reino. Pague el pasaje, llévelo, pase por él, motívelo, anímelo. Si va a regalar una Biblia, que sea una Biblia con un moñito, así bien bonita, con su nombre, dedíquele, enséñele a leer la Biblia, es bien importante. Entonces, la adoración, que sepan por qué cantamos, por qué nos reunimos, qué significa la comunión. Entonces, esas son las actividades de asistencia espiritual inmediata. Entonces, estoy dando un repaso así como muy general, porque tiene toda una hilaridad. Y después de que las personas están en asistencia espiritual inmediata, tienen que entrar, sí o sí, sí o sí, a un programa de discipulado. Porque recuerden, no nos interesa solo que hagan decisiones. Hice la oración de decisión para aceptar a Cristo. Y luego, ya, ya lo, ya lo hizo nacer y luego, ya lo abandona, ¿ok? No lo va a poder atender, hay que darlo en adopción. Alguien lo tiene que atender. Alguna iglesia lo tiene que atender. Algún pastor lo tiene que atender. Hay que darlo en adopción. Y si son nuestros hijos espirituales, nosotros estamos pendientes de que tengan todos los recursos, todos los elementos para su crecimiento espiritual. Y se cumple lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es decirles, la salvación lleva su experiencia en el cenit, en lo más alto, lo más sublime, cuando usted decide bajar a las aguas del bautismo y entonces, solo entonces, empieza su vida espiritual. ¿Por qué? Porque el bautismo le trae dos regalos, el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo.
Entonces, usted es necesario que sus pecados sean perdonados a través de el bautismo como símbolo de muerte y de nueva vida. Porque para entrar al reino de Dios, tiene uno que asistir a su propio funeral. Una persona que quiere estar decidido a entrar al reino de Dios, tiene que ir a su propio funeral, tiene que ir a su propio entierro. Y la única manera de enterrar al viejo hombre es a través del bautismo. Dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien importante que las personas tienen que morir, porque eso es lo que significa el bautismo, una muerte y resurrección. Cuando salen del agua, salen para una nueva vida. Y esa es una vida que hay que cuidar a través del discipulado para que después ellos vengan a traer a otros creyentes. Muy bien, esta es la última clase. No están todos aquí, pero ustedes van a ver el video. Y me gustaría que, por favor, para el proyecto, si no llegan a la decisión, me conformo con el video lleguen a la presentación de todo el evangelio. O sea, consigan a alguien, a un familiar, a un amigo, y graben el video y empiecen con todo el bosquejo de la introducción y los 5 puntos que contiene el evangelio. En grupos anteriores me han completado hasta la decisión, pero como en clases presenciales, que por cierto el 29 de agosto, perdón, 29 de julio, lunes, ya voy a empezar con un grupo presencial de alumnos de evangelismo explosivo. Y yo he estado pidiéndole a Dios de que no sean tan muchos, porque la práctica es lo más importante. Y ustedes realmente conmigo más han tenido la teoría. A mí me hubiese encantado llevarlos a la práctica, ir a sus casas, ir con sus familiares, ir con sus amigos y que vean cómo se hace, cómo se desarrolla el bosquejo en vivo y a todo color. Y de esta manera soltarles a ustedes la parte de la introducción, la parte del evangelio, la parte de la decisión e incluso también asistencia espiritual inmediata. Para mí ha sido una dicha, una alegría estar este tiempo con ustedes. Yo espero que pronto reciba sus tareas, están pendientes de algunos, su testimonio por escrito en los 4 puntitos que les marqué allí. Los 4 puntitos, son 4 puntos nada más. Y ahora sí, su video lo pueden enviar por WhatsApp para que yo pueda entregar calificaciones. Yo acabo de hablar con el director, esta es mi última clase, ya mañana no tenemos clase, pero en el WhatsApp estoy a sus órdenes para que ustedes me digan si tienen alguna duda, y yo ahí les oriento en lo que les haga falta. Si hay alguna pregunta, hermana Irma, estoy a sus órdenes. Puede abrir su micrófono. Pásate, mi hermano. Pase, hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué le pareció? Ya terminamos hoy el curso. Muy bien, mi hermanito. Está excelente. Nada más estoy atorada con el video. Es lo que me falta. Sí, Yo, del bosquejo primero, recuerden nada más la introducción y el evangelio, que puedan compartir los 5 puntos con alguien. Busquen algún familiar, algún amigo, algún hermano de la iglesia que no sea bautizado, sí, mi hermanito. con alguien que Primero, no sea bautizado de la iglesia, pero que va y me permites, voy a hacer un ejercicio y que alguien le ayude a grabar. muy bien, mi hermanito. Primeramente, Dios. Ahí se lo mando por su WhatsApp. Muy bien. Sí, Por mi sí, mi parte es hermano. todo, es todo. Si no se está por ahí, hermano director. No sabría decirle. Esperamos que sí. Ya estamos terminando la cursada. Y aquí está aquí nuestro director, por si nos quiere despedir de la cursada y ya espero en estas semanas que vienen que los alumnos nos entreguen sus trabajos. Bueno, pues la verdad que muchas gracias. Gracias, Pastor Ricardo, por querer seguir
invirtiendo en nosotros. Gracias por la pasión que tienes sobre esto y que, bueno, Dios guíe el compromiso que tenemos, ¿no es cierto?, de seguir practicando, haciéndolo, porque es la única manera que tenemos de que el reino siga expandiéndose y las buenas nuevas de salvación sigan llegando a muchas personas, ¿no es cierto? Y estas sean renovadas y transformadas. Desde el fondo del corazón y a nombre de todos los que hacemos el seminario, muchas gracias, Pastor, por este tiempo que nos otorga, que es muy valioso para nosotros y que ha ido sembrando estas semillas que de a poquito Dios ha ido haciendo germinar. De a poquito estamos viendo cómo Dios está compartiendo cosas buenas. Así es que muchas gracias, Pastor. Y sí, vamos a orar para cerrar este tiempo de cursada. Les invito a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde-noche por darnos esta bendición y esta oportunidad de poder tener estas reflexiones, esta enseñanza, esta capacitación. Guía, Señor, a cada alumno, a cada alumna para que pueda ser confrontado y desafiado en este compromiso de compartir las buenas nuevas de salvación. Señor, ponemos en tus manos todo este tiempo, toda esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo quien lo guíe, quien lo transforme en la vida nuestra para bendición de tu iglesia y para que el mundo conozca a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado para morir por nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por la vida del pastor Ricardo. Síguelo bendiciendo junto con su familia, su ministerio y la obra que tú le has encomendado en sus manos. Señor, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Le mando un gran abrazo y estamos en contacto. Sí, bendiciones, hermanos. Bendiciones, pasa a Bendiciones para ustedes. todos. Gracias.